Cuando hablaban de que ya no tiene México un gran capo, a mí eso no sé si me preocupa más porque me pone en el escenario de Colombia y me pone en el escenario del monstruo de las mil cabezas y de la De manera como acuerdo. se reproducen estos narcos en una espiral que a veces termina siendo más compleja que la anterior. Pero antes de llegar allá, le doy la palabra a Leopoldo como para tener esta mirada de los mexicanos, Leopoldo. Sí, claro, con gusto. Si bien coincido en términos generales con lo que dice Gabriela Barquetín, también hay que poner otro elemento importante, que es el hecho de que eh, el Mencho, como tal, era un hombre enfermo, y un hombre enfermo desde hace varios años. Y eso los aparatos de seguridad lo habían hecho incluso bastante público. Se sabe eh, se sabe que hoy está claro que el mando de este grupo delictivo ya estaba dispersándose. En primer lugar, el Mencho lo derivó hacia su esposa y algunos de sus lugartenientes. Entonces, si bien es un golpe importante y fuerte, sin duda, y donde efectivamente no hay ahorita un líder, un gran líder visible, eso no significa necesariamente que estemos hablando de la desaparición de esta organización. Y eso está claro desde el punto de vista de lo que estamos viendo del desorden social, de este ambiente que señalaban claramente, de incluso pareciera hasta un día feriado, ¿no? Siendo un lunes, pero responde justamente a este ánimo de que el mismo gobierno no está mostrando una faceta de contundencia, de autoridad, sino una faceta donde está preocupado porque sin duda las organizaciones criminales han tenido un control de la vida social que va mucho más allá de lo que el mismo gobierno pueda llegar a controlar, porque en este país los niveles de gobierno, los órdenes de gobierno, eh, han estado infiltrados, participan, ya sea por miedo, ya sea por ganas de tener parte de este gran pastel que es el tráfico, y el tráfico no solo de drogas, sino de personas, de mercancías, etcétera. Entonces, sí es preocupante la situación porque en efecto, como se escuchó en estos minutos, y lo hemos visto en otros momentos históricos, con los Arellano Félix, con muchos más, el desarticular la cabeza de el monstruo de las mil cabezas no te garantiza que esto vaya a desaparecer, sino que se va a ir Ahora, sustituyendo. acá tengo una pregunta a Javier y Gabriela también, y es, ¿en qué momento logran tener un control tan grande como el que tienen? ¿Fue el resultado de abrazos no balazos, de esa política que quisiera saber si se asemeja también a la política de paz total en Colombia, o fue el resultado de qué? ¿Y por qué la reacción de ayer puede ser tan monumental, tan grande y tan rápida? Javier. Bueno, eh, estamos hablando de un ejército de 20.000, 30.000 personas, armado hasta los dientes, con dos lanzacohetes, como anunciaron hoy, que pueden tumbar helicópteros que no se accionaron ayer. Es decir, evidentemente, y eso creo que ahí, siguiendo un poco el título del programa, El espejo colombiano, ustedes lo saben más que yo, pero digo, tengo la suerte, creo, de ser el único acá, o creo ser el único que ha tenido la suerte de vivir en los dos países. Y la verdad es que para mí nadie, yo creo que a estas alturas pensar que quitar a un líder de un cártel va a eliminar a esa organización, pues no, evidentemente no. Ahora, creo que hay que poner en perspectiva que todo el mundo sabía dónde estaba el Mencho. Con todo el mundo me refiero no solo periodistas, o sea, todos los últimos gobiernos sabían que el Mencho
se movía en la Sierra de Jalisco. O sea, era algo que cualquiera en una conversación podía ser. Todo el mundo comentaba, cuando hablabas con expertos en seguridad, que esa operación para detener, capturar al Mencho, iba a traer consigo muchísimas muertes. Estamos hablando de que de momento de ayer sabemos que hay al menos 74 fallecidos. Y digo al menos porque evidentemente esa cifra... Ahora, la decisión de acometer esa operación para mí es lo que marca la diferencia en todo esto, porque no es una cosa sorprendente saber dónde estaba. Y yo ahí es donde o sea, creo que hay un poco la experiencia colombiana del momento en que se decide atacar de frente a los cárteles, marca un antes y un después, y yo creo que es la gran diferencia de lo que ha pasado entre ayer y hoy en Sí. México. Una decisión de un cambio en el orden del combate a la violencia. Quisiera preguntarle a Jorge y a Yoir, porque es imposible no pensar en Pablo Escobar cuando vemos lo del Mencho, pero he estado mirando y averiguando un poco y entiendo que el Mencho, por ejemplo, lo que se dice es que tenía nada más en caja menor más o menos $1.000 millones. Si uno recuerda, Forbes decía que Pablo Escobar habría acumulado una fortuna de 3.000 millones, o sea que la distancia en lo que tenía que ver con la economía ilegal que logró el Mencho, pues es muchísimo más grande, 25.000 creo que dicen el Departamento de Estado de los Estados Unidos, pero además también porque el terrorismo que vivimos aquí en esa época era un terrorismo más selectivo, más específico, y uno estaría viendo, no sé si me equivoco Jorge y yo, ir una especie de terrorismo más generalizado en lo que tiene que ver con México. Diana, pues evidentemente yo creo que hay unas diferencias, sobre todo que tienen que ver no tanto con los personajes, sino con el fenómeno del crimen y el contexto global en el cual estamos, digamos, hoy. Pablo Escobar, una persona y el cartel de Medellín se había especializado fundamentalmente en el tema de la cocaína, mientras que esta persona, el Mencho, me corregirán mis colegas mexicanos, pero yo creo que es uno de los mayores promotores de la diversificación del crimen organizado. Nosotros aún hablamos del cártel y del narco, pero el crimen organizado de hoy ya es mucho más que eso. Cuando uno ve lo que hizo Cartel Jalisco Nueva Generación con la industria del aguacate, por ejemplo, que no es una industria ilícita, con el tema del tequila, que además pues es todo este contexto de Jalisco, uno ve, y de hecho algunos oficiales mexicanos lo caracterizaban como el Oxxo del crimen. Y ahí hay una vocación empresarial y muy pragmática que Pablo Escobar quizás nunca tuvo. Pero que sí tienen los de ahora. Claro, pero Claro. Que es el contexto en el cual estamos operando, ¿no? Pero otra cosa que me interesa mucho resaltar de lo que decían mis colegas mexicanos y haciendo como este análisis y que me llama mucho la atención de la operación que se hace es la participación de las Fuerzas Armadas mexicanas. Digamos, normalmente en el mundo de los expertos se dice, no, el crimen organizado es un tema de policía, de inteligencia, de fiscalía, pero yo creo que aquí efectivamente el Mencho se había convertido en un enemigo del Estado mexicano, por el nivel de la violencia que él había empleado contra México, como lo hizo en su momento Pablo Escobar. Había derribado un helicóptero, creo que fue de la Marina, había atacado a quien es hoy el secretario de Seguridad, o sea, el ministro de Defensa de México, un atentado brutal en Ciudad de México hace unos años. Había además generado un asedio brutal, e incluso llegó a secuestrar a los propios hijos del Chapo en su momento. Entonces, esta lógica de que a los enemigos del Estado se les abate, se les mata, ¿no? Algunas versiones dicen que ellos habían tomado la decisión de que era una operación no para capturar al Mencho, sino para matar al Mencho. Y así lo dijo la portavoz de Estados Unidos. Sí. Fue el lenguaje que utilizó. Entonces yo creo que ahí sí hay una diferencia que yo creo que es importante, habrá que explorar hacia futuro, de lo que significa para un Estado perseguir a un delincuente
como lo son muchos delincuentes, 20.000, etcétera, o matar a una persona que se ha definitivamente declarado en guerra contra el Estado. Yo me atrevo a decir que además también, pues ni la presidenta Sheinbaum ni los hicieron este operativo pensando que este era el fin de la guerra. Marca un capítulo que creo que es un capítulo también muy doloroso. Recordemos que México lleva una guerra contra las drogas o contra el narco. Claro, y ahí es donde uno quisiera que las experiencias, por ejemplo, como la colombiana, pues no se repitieran en México. Viendo, y no sé si me equivoco, que en México hay casi que una situación mucho más grave de la que tenemos acá, sin que acá no estemos ante una situación muy complicada. Hoy salió el informe de Ideas de Paz, donde revela que el Clan del Golfo aumentó 140 su pie de fuerza, con 9.840 miembros, una nómina que le cuesta al Clan del Golfo 1.5 millones de dólares. Con lo cual, aquí viene la pregunta de hasta qué punto hoy esa criminalidad que tenemos es el resultado de una serie de errores consecutivos después de esa especie de teoría o de estrategia de ir acabando con las cabezas grandes, con estos personajes de valor estratégico, y luego qué es lo que se debe hacer para no estar en una situación como esta.